Como parte de la primera jornada internacional de divulgación, psicoterapia, conductismo y actualidad, el día de hoy, pues le toca al maestro Andrés David Gutiérrez el poder disertar una ponencia muy interesante que se titula Modelo de perspectiva conductual de Foxal, evolución e involución, una crítica desde el conductismo radical. Y me voy a permitir presentar a mi amigo, el máster Andrés David Gutiérrez Torres. Él es analista conductual con maestría en psicología del consumidor, es profesor universitario, escritor de cuentos, investigador y divulgador de contenido educativo en YouTube y TikTok, contextos virtuales donde incursionó con la creación del personaje Ratrol, que es muy conocido, quien ha permitido acercar a la psicología conductual a estudiantes, profesionales y curiosos de una forma poco convencional. Es un convencido de que desde la educación se pueden hacer aproximaciones para poder generar mutaciones importantes de la cultura que finalmente nos permita llegar al bienestar común. Y bueno, podemos decir varias cosas con respecto a las aportaciones del máster Andrés David Gutiérrez. Y bueno, continuamos con estas jornadas. Muchas gracias por estar acá. Bueno, buen día para todos. Espero estén muy bien. Encantado de estar aquí en esta primera jornada internacional de divulgación, psicoterapia, conductismo y actualidad. Muchísimas gracias al proyecto de Psicología, Educación y Seguridad por esta invitación y por abrirle las puertas a la psicología del consumidor, porque recordemos que no todo en psicología es psicología clínica. Así que vamos a iniciar con esta ponencia que he titulado Modelo de la perspectiva conductual de Gordon Foxall, evolución o involución, una crítica desde el conductismo radical. Entonces, por supuesto, voy a hablar desde la postura de la psicología del consumidor. Ahí encuentran mis redes por si quieren saber un poco más del contenido de psicología conductual. Bueno, entonces este es el contenido de mi presentación. Primero voy a hacer una breve contextualización de lo que significa, de lo que es la psicología del consumidor, un poco de los antecedentes teóricos de este modelo, de este autor Gordon Foxall, que tiene que ver con la teoría operante, la conducta gobernada por reglas, y luego vamos viendo cómo ha ido modificándose este modelo a lo largo de la historia hasta el año 2023, que fue la última publicación de Foxall respecto a este modelo. Y ahí vamos a ver si es una evolución o una involución respecto a el estudio del comportamiento, concretamente desde la perspectiva del conductismo radical. Entonces vamos a iniciar resaltando la obra y el legado de incluso el padre del conductismo, el doctor John Bradus Watson, quien no solamente fue el primero en hablar del conductista en 1913, sino que luego de su salida de la Universidad de Johns Hopkins, pues se dedicó a la psicología industrial, introduciéndose en lo que se conoce hoy como la psicología del consumidor. Y digo en primer lugar como pionero en la psicología industrial porque fue Watson el pionero o el primero en introducir las pruebas psicotécnicas en el contexto de la selección de personal. Uno de los grandes legados de Watson, aunque poco se habla de ello, y el primero en hablar de forma científica o de la ciencia de la conducta sobre la psicología del consumidor, porque si bien existía ya unos 15 años antes, concretamente se trabajaba mucho desde la parte del marketing, de la psicología de la publicidad, más en términos comerciales, pero Watson fue el primero en introducir los conocimientos, los hallazgos del condicionamiento emocional a la psicología en contextos comerciales. Entonces, primero quería abrir con este pequeño homenaje al doctor John Bradus Watson. Aquí vemos una fotografía
justamente de él trabajando pues ya en ese contexto. Vamos con una definición. Generalmente las definiciones de los manuales de psicología del consumidor apuntan a que es el campo aplicado que se dedica al estudio de lo que pasa antes, durante y después de la compra o del consumo de productos y de bienes o servicios. Sin embargo, estas definiciones, insisto, de manuales de psicología del consumidor, se quedan cortas con lo que sería el campo aplicado. En ese sentido, si nos quedamos con esa definición tan básica, definitivamente podemos reducir este campo aplicado al marketing. Pero no, la psicología del consumidor no es la psicología de las ventas, no es la psicología que busca manipular a las personas para que la marca venda más. No, el propósito de la psicología en general, independientemente del campo aplicado, es el bienestar del consumidor. Así que la definición que ustedes están viendo en pantalla es una definición que da la doctora Maritza Sandoval, uno de los principales, o si no, el principal referente de psicología del consumidor aquí en Colombia, quien define a la psicología del consumidor como el estudio del comportamiento humano en contextos de intercambio económico. Yo me atrevo a introducir dentro de esa definición en función del bienestar del consumidor. Esto suena parecido a la primera definición que les di, pero no es lo mismo. Esta definición la amplía muchísimo más, porque el contexto de intercambio económico ya no se reduce a la venta o al consumo de productos, bienes o servicios, sino que los contextos de intercambio económico pueden ser muchísimas cosas. Caso concreto, este congreso que ha organizado mi estimado amigo Hugo, porque los que están asistiendo a estas transmisiones van a tener conocimientos que de pronto los que no asisten no van a tener, lo que significa competencias en términos de conocimientos, habilidades que pueden ser funcionales en diferentes contextos, ya sean académicos o laborales. Y por supuesto, estos dos contextos que acabo de dar son económicos. En ese sentido, los contextos de intercambio económico pueden ser, por ejemplo, las votaciones presidenciales, de alcaldías, de gobernadores. Claro, aquí yo no tengo que invertir un dinero para eso, pero definitivamente la decisión que yo tome en términos de mis gobernantes sí va a definir un camino económico de mi país, de mi región, de mi ciudad. Así que claro que este es un contexto de intercambio económico. La cuestión del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, claro que es un contexto de intercambio económico, porque si yo cuido mi entorno, pues posiblemente voy a tener que gastar menos dinero en impuestos para el cuidado del medio ambiente, así que es una cuestión de todos. Pero fíjense que no es solamente una cuestión de venta o compra, sino de lo que me afecta a mí en términos económicos. Los procesos de inclusión, por supuesto, también. Ustedes han visto la evolución de las ciudades, cómo cambian su infraestructura, su sistema de transporte en función de la inclusión. O sea, no es solamente un término por allá etéreo, ambiguo, en donde todos nos cogemos de las manos y somos felices, sino que implica una serie de inversiones. Y justamente de eso se trata el concepto de bienestar. El bienestar no es el arco iris y las nubecitas y todos lindos y bonitos en el mundo perfecto, sino que bienestar significa suplir, o la capacidad que tienen los ciudadanos o los habitantes de un territorio para suplir sus necesidades. Hoy por hoy, el desarrollo de un país se mide en términos de bienestar, pero de bienestar económico, de suplir necesidades. Los países desarrollados son aquellos que sus ciudadanos, sus habitantes, pueden suplir sus necesidades básicas. Países como los nuestros en Latinoamérica en vía de desarrollo,
pues son países en donde algunos de sus habitantes no pueden suplir lo básico, por ejemplo, de alimentación, de hidratación, de acueducto, de educación, que la educación también es otro contexto de intercambio económico, porque el conocimiento implica esas dinámicas o permiten que las personas puedan ganar o menos dinero. Entonces, ampliando la definición de psicología del consumidor, ya descartamos de entrada que se trata de un campo aplicado que se le vende al diablo, básicamente, o que le sirve al diablo, como alguna vez escuché en algún congreso. No, no es la psicología de las ventas. Lo que pasa es que cuando tú entiendes la conducta del ser humano y buscas el bienestar de las personas, eso implícitamente, indirectamente, de forma implícita, favorece a una marca que esté utilizando, que reconozca estas variables y por ende vende más, pero la venta es un efecto indirecto. El principal propósito de la psicología del consumidor es el bienestar del consumidor, no la venta de la marca. Muy importante que se entienda esto. Así que vamos con los antecedentes, ahora sí, teniendo como este panorama, esta pequeña introducción, vamos con los antecedentes teóricos del modelo de perspectiva conductual. Básicamente, Gordon Foxall propone el modelo de perspectiva conductual como una propuesta alternativa a todo ese bombardeo cognitivo y hasta de la neurociencia, incluso hasta cerebrocentrista, que ha llegado a la psicología del consumidor y al marketing, lo cual conocemos, por ejemplo, como neuromarketing, en donde todo se reduce al cerebro. Entonces, ahí está el botón de compra, vendes más si tú activas la dopamina y ese tipo de cosas. Entonces, viendo esa situación que inunda la psicología, Gordon Foxall propone algo más inspirado en el conductismo radical, y este es un modelo que surge en el año 96. Entonces, para poder entender ese modelo que vamos a ver más adelante, pues tenemos que entender las teorías que lo anteceden. Tal vez ustedes tengan el conocimiento, para los que no, entonces voy a hacer un repaso muy rapidito de concretamente dos teorías: condicionamiento operante y conducta gobernada por reglas. Entonces, condicionamiento operante tenemos, o conocida en otros textos como la contingencia de tres términos, tenemos básicamente tres unidades para comprender la conducta. Según Skinner, la conducta, si queremos entenderla, tenemos que dividirla en tres unidades que él llama operantes. Entonces tenemos un estímulo antecedente, una R que sería la conducta, y un estímulo consecuente. En otros textos, ese estímulo que ustedes ven al lado derecho se representa como una C, la C de consecuencia. Pero acá lo pongo como una E porque esa consecuencia también es otro evento en el ambiente, ¿vale? Y que ese evento consecuente puede tener una contingencia, ¿cierto? Cuando hablamos de contingencia, hablamos de relaciones entre los eventos. ¿Cuáles eventos? Pues los que componen la conducta. Tenemos tres contingencias. La contingencia estímulo-respuesta, es decir, que este estímulo puede indicar la probabilidad de que aparezca una conducta. La segunda contingencia sería entre el estímulo antecedente y el estímulo consecuente, es decir, que a la luz de la aparición de un estímulo en el ambiente, yo puedo predecir la probabilidad de que aparezca una consecuencia. Esa sería la segunda contingencia. Y la tercera contingencia es la de la conducta y el estímulo consecuente, o la consecuencia, la contingencia RC. Esa contingencia, que sería el énfasis del análisis operante, puede darse de dos formas. Puede ser positiva o puede ser negativa, representadas allí con las letras en negro. La contingencia positiva significa dar algo, o sea, recibir. El organismo recibe tangiblemente algo del ambiente, algo, lo recibe. Y la contingencia negativa significa que se quita, es decir, que el sujeto se aleja o se quita algo, básicamente. Lo vamos a ver
en contextos por supuesto de consumo. Vamos a suponer este estímulo discriminativo, de hecho, perdón, me devuelvo acá, este estímulo antecedente lo vamos a diferenciar de este como discriminativo. ¿Por qué discriminativo? Porque el estímulo discriminativo sería la señal que le indica al sujeto una conducta a realizar o una probable conducta y una probable consecuencia a obtener. Entonces tenemos este producto, tal vez muy conocido en varios países. Tenemos el Clorox. Básicamente, ¿para qué lo utilizamos? Concretamente, es para quitar las manchas de la ropa. Si quita las manchas, aquí estamos hablando de reforzamiento negativo. Negativo porque estoy quitando algo aversivo, en este caso una mancha, y reforzamiento porque si me quita esa molestia, la probabilidad de que lo utilice a futuro va a aumentar. Por eso sería una contingencia de reforzamiento negativo, donde la conducta sería usar el producto. Otro ejemplo para el caso de reforzamiento positivo sería, por ejemplo, utilizar un producto como Listerine para obtener aliento fresco o aliento a menta o que la boca huela a menta. Si yo consigo eso, obtengo eso, no me estoy quitando, sino obtengo eso, hablamos de reforzamiento positivo. Positivo porque obtengo y reforzamiento porque en el futuro la probabilidad de que lo vuelva a utilizar es alta. Ahora, ¿se puede utilizar el castigo? ¿Se puede analizar en términos de castigo? Pues sí, también. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, o volviendo al ejemplo del Clorox, utilizamos Clorox en ropa negra, pues ahí no se va a quitar la mancha, sino que lo contrario, lo va a manchar, lo va a despigmentar, así que aparecen estas manchas extrañas que ustedes ven aquí en pantalla, y al obtener esta consecuencia aversiva, la probabilidad de utilizar ese producto con ropa negra va a disminuir, así que en este caso sería un castigo positivo. O, por ejemplo, si te dan una degustación de un nuevo yogur, de una nueva marca, y el sabor te parece hediondo, fétido, horrible, pues la probabilidad de que lo compres va a disminuir, así que será castigo positivo. De ahí la importancia de estas muestras y estos estudios de mercado previos a un lanzamiento de producto. Entendiendo esto es lo que se conoce como la conducta gobernada por contingencias, es decir, cuando nosotros en carne propia vivimos las consecuencias de nuestros actos o de la conducta que nosotros estemos haciendo. Caso concreto, cuando nosotros vamos a comprar un celular o compramos un nuevo smartphone, nosotros generalmente, las nuevas generaciones, porque esto también depende de las generaciones, no nos vamos al manual para ver cómo funciona, sino que de una vez comenzamos a experimentar directamente pues con el aparato para ver cómo funciona. En Colombia le llamamos a eso como cacharrear. Nosotros, o sea, somos nosotros directamente con el producto para saber cómo funciona. Eso sería la conducta gobernada por contingencias. Aquí yo pongo el ejemplo de una persona que se quema, pues obviamente la probabilidad de que se acerque a la candela tanto, pues va a ser mínima a futuro. Es porque estamos viviendo la consecuencia por nosotros mismos. Pero que digamos que la conducta gobernada por contingencias se explica con el operante que acabábamos de ejemplificar, y sería una de las bases del modelo de Foxall, pero la otra base es la conducta gobernada por reglas. Y es que resulta que no necesariamente necesitamos de vivir las experiencias por carne propia para aprender las cosas. Así que basta con que alguien nos diga lo que no hay que hacer o lo que hay que hacer para poder comportarnos y adaptarnos más fácilmente de una forma más rápida al entorno. No necesitamos electrocutarnos para saber que no tenemos que meter las manos en el tomacorriente. Basta con que alguien nos lo diga o verlo. Así funcionan muchas de las elecciones que nosotros hacemos en términos de consumo. Alguien podría decir, no, pues compra Mac porque no
vas a obtener ningún virus y son muy rápidos. Bueno, todos estos discursos podrían dirigir nuestra conducta hacia la compra de esto, ¿no? Que el turismo funciona con reglas, ¿no? Por ejemplo, si vas a París, tienes que ir a la Torre Eiffel, tienes que visitar el Museo del Louvre, etcétera. ¿Vale? Entonces, toda esta cuestión de recomendaciones tiene que ver con conducta gobernada por reglas y, por supuesto, que estas inciden en nuestra conducta de elección. Claro que las reglas se explican con el operante porque una regla bien establecida tiene los elementos de la triple relación de contingencia. Tiene un estímulo antecedente, tiene una conducta y tiene una consecuencia. Aquí voy a retomar un poco lo que dice Hayes al respecto, Hayes y colaboradores. Concretamente, este tipo de reglas es ampliamente utilizado en psicología clínica, pero también lo podemos utilizar en consumidor. Entonces tenemos el pliance, en donde la persona que otorga brinda la regla es la quien otorga la consecuencia. Esto concretamente son, por ejemplo, la normatividad. Hay cosas que nosotros hacemos de intercambio económico que no podemos elegirla, sino que la hacemos por obligación, porque hace parte de la convivencia en sociedad. Otro que es el tracking, que es básicamente, ahí sí que al seguir la regla poder vivir las consecuencias que nos indica la regla. Caso concreto, las recomendaciones que nos hacen las personas sobre ciertos productos o las instrucciones que recibimos a la hora de utilizar un nuevo aparato, etc. Y otra de las reglas es el augmenting, muy utilizado en psicología del consumidor, y que consiste en alterar las propiedades reforzantes de los estímulos. Y en ese sentido, pues aparecen expresiones como edición limitada, compra esto en preventa, el preestreno de esta película, tarjeta VIP, boleta VIP, todos estos tipos de elementos son augmentings que alteran nuestra conducta de elección. Teniendo en cuenta esos antecedentes teóricos, podemos entender ahora sí lo que sería el modelo de perspectiva conductual. La primera versión del modelo que surgió, como les estaba diciendo, era una propuesta desde el conductismo radical, básicamente, para eliminar el mentalismo y toda esta cuestión casi que cerebrocentrista que ha venido permeando a la psicología del consumidor, porque fíjense lo curioso, Watson es el que introduce, digamos, como que el estudio científico a este campo aplicado, pero básicamente que desde los años 50 para acá, pues es la psicología cognitiva la que ha venido, digamos que, permeando o inundando todos los estudios en psicología del consumidor. No quiero decir que los otros enfoques no hayan hecho tampoco cosas. Por supuesto que se ha utilizado el psicoanálisis, el humanismo con su famosa pirámide de Maslow y demás, pero hoy por hoy es mayormente la investigación de tipo cognitivo y desde la neurociencia que atraviesa el campo aplicado. En ese sentido, les presento el modelo original. Si ustedes hacen unas líneas imaginarias, se dan cuenta que está dividido en 3. No es al azar, no es casualidad. La parte izquierda representaría los estímulos antecedentes. En el centro tenemos la conducta y en la parte de la derecha tenemos los estímulos consecuentes. Concretamente, entonces tenemos la configuración del ambiente del consumidor, como ustedes lo pueden ver acá, la historia de aprendizaje, la conducta y las consecuencias en términos de reforzamiento y de consecuencias aversivas. Lo curioso acá es que él le pone estos términos, ¿no? Reforzamiento hedónico o utilitario y reforzamiento informacional. Digamos que son términos nuevos, digamos, dentro de la perspectiva del conductismo radical que él pone allí. Entonces, aquí les hago una traducción para que se entienda un poquito más. Los siguientes los voy a mostrar en inglés. Pero este primer modelo del año 96, Foxall lo llama modelo
modelo de perspectiva conductual extensional, porque según él solamente se queda en las relaciones del sujeto con su entorno, básicamente todo externo. Bien, vamos a verlo rápidamente, cada uno de los elementos, y luego pasamos al siguiente modelo. Cuando hablamos de configuración del ambiente, hablamos de configuraciones abiertas y cerradas, como lo podían ver en la diapositiva anterior. Abierto y cerrado. Abierto quiere decir que tiene menos reglas. Es un entorno que tiene muy pocas reglas y por ende las personas tienen mayor libertad para desenvolverse en esa configuración de ambiente. Caso concreto, Internet. ¿Sí? Esta transmisión en YouTube es una configuración abierta, ¿sí? Es decir, ustedes pueden cerrar en el momento que quieran, pueden pasar al siguiente video, pueden comentar cuando quieran, pueden comentar lo que quieran. Creo que YouTube puede incluso censurar algunos insultos y demás, eso puede hacerse. Porque lo que les digo no es que el ambiente abierto no tenga reglas, sino que tiene pocas reglas, pero hay mayor libertad del consumidor. Y sí, señores, ustedes los que están viendo esta transmisión, pues están haciendo parte de un contexto de intercambio económico, aunque no estén pagando un solo peso por esto, ¿vale? Eso es importante. Y la configuración del ambiente cerrado son los contextos en donde sí hay muchas reglas y por ende la persona tiene poca libertad para actuar. Caso concreto, por ejemplo, una funeraria, tú no puedes comportarte como se te dé la gana en una funeraria, porque hay ciertas reglas sociales, o sea, no te puedes reír en el contexto de un funeral, por ejemplo, ¿verdad? O vamos a casos más concretos, un aula de clase. Un aula de clase es una configuración de ambiente cerrado. Tienes que participar cuando el profesor te diga, no puedes hablar, no puedes comer, no te puedes acostar, bueno, dependiendo pues las indicaciones de cada profesor, pero generalmente hace parte de configuraciones cerradas del ambiente. Otra cuestión importante es la historia de aprendizaje, es decir, la exposición que ha tenido la persona con las consecuencias fruto de sus conductas. Y en términos de reforzamiento, aquí estamos hablando de la lealtad con la marca. Es decir, si la persona ha tenido consecuencias agradables, reforzantes, más bien, en el pasado, pues la probabilidad de que se quede y que se mantenga en la marca, la permanencia, que es lo que se llama en marketing, pues va a ser más alta. Aquí tenemos esta discriminación que hace Foxal entre reforzador utilitario e informacional. Reforzador utilitario es el beneficio directo del producto o servicio que se está consumiendo. Un caso concreto, el beneficio utilitario, reforzador utilitario, utilizar el cepillo de dientes es que efectivamente te limpie los dientes. Sí, porque si no te limpia, pues ahí sería un castigo, pues en este caso, pues positivo. Bien. En ese caso, ese sería el reforzador utilitario. Pero fíjense que ahorita yo pongo el ejemplo de castigo, pero él no habla de castigo utilitario, por ejemplo. Y aquí ya comenzamos a ver, aquí el señor está como extraño, ¿no? Bueno, ya vamos para allá. La otra cuestión es el reforzamiento informativo, que se refiere a la retroalimentación, es decir, toda la cuestión que tiene que ver con discursos, es decir, aquí lo que tiene que ver con las reglas verbales, eso tiene que ver con reglas. Es decir, por ejemplo, cuando tú tienes unas vacaciones, vamos a poner el caso de Cancún, si tienes unas maravillosas vacaciones, ahí se crean dos reglas. Una, que puede ser la regla que tú le puedes decir a otras personas, oye, si quieres pasar unas buenas vacaciones, tienes que ir a Cancún y tienes que ir a las playas de tal nombre, ¿vale? O te queda una autorregla, es decir, un discurso que te permanece como evento privado y que va a dirigir también tu conducta. Entonces, por ejemplo, puede ser, si yo quiero pasar unas buenas vacaciones, pues debería considerar volver a Cancún, ¿vale? Entonces, a eso se refiere con reforzamiento informativo.
Pero es curioso que en el caso de las consecuencias aversivas, caso concreto, castigo positivo, negativo, ahí sí, para Foxall ya no existe ni utilitario ni informacional, sino que son consecuencias aversivas en general. Pues caso concreto, cuando tenemos malas experiencias, por ejemplo, ir a una farmacia y encontrar un señor con esta cara tan divina y tan amable, nótese el sarcasmo, por supuesto que la probabilidad de volver a esa farmacia pues va a ser mínima. Porque para algunas personas, en este caso como yo, no solamente es que encuentro el producto en la farmacia, sino la atención que me brindan y demás. Y nosotros en Latinoamérica tendemos a valorar mucho, por ejemplo, la sonrisa. Eso puede ser una cuestión de estudio de la cultura. Bien, entonces acá tenemos un análisis, digamos, una especie como del análisis de la función. Por ejemplo, la farmacia, la respuesta sería dirigirse a la farmacia, hablar con la persona, solicitarle que le aplique, por ejemplo, una inyección, y que como consecuencia, en lugar de aplicarle la inyección, pues la persona le haga esa cara que les mostré ahorita y además les diga como no me joda. Bueno, pues eso sería un castigo positivo. La probabilidad de volver a ese lugar sería mínima. Entonces, esto es importante. Hacía la discriminación, la diferenciación entre conducta gobernada por contingencias versus por reglas, porque no necesariamente nosotros compramos cosas o consumimos cosas porque hemos tenido consecuencias directamente, sino vale mucho en el contexto de compra las reglas, los discursos presentes en ese ambiente simbólico. Bien, las palabras, las señales, los símbolos que se utilizan son importantes. Cuando los consumidores tienen una muy buena historia de aprendizaje y las decisiones se vuelven, entre grandísimas comillas, racionales. Cuando hablamos de conductas racionales es que puede la persona reconocer las consecuencias que son funcionales para su bienestar. Ese tipo de cliente, lo que se conoce en marketing como un cliente conocedor, una persona que toma muy buenas decisiones con base en su propia experiencia y con base en las mejores reglas que ha recibido por parte de su entorno. No es una compra compulsiva o impulsiva, sino que tiene en cuenta varias variables, y esas varias variables tienen que ver con conducta verbal de la comunidad verbal. Sin embargo, Foxall no se quedó solamente con esa perspectiva. Digamos que hasta aquí es una perspectiva muy interesante que, en efecto, elimina, digamos, como esas variables mediacionales o mentalistas. Pero llega un momento por allá en los años 2000 en donde Foxall dice, creo que el conductismo radical tiene vacíos, según él, porque no tiene en cuenta el pensamiento. Y aquí ya comenzamos a ver cómo el señor, digamos, Foxall comienza como a tergiversar, o parece ser, en mi opinión, puede ser muy polémico el asunto, pero en mi opinión como que no entiende la filosofía del conductismo radical. Y entonces migra al conductismo teleológico. Recordemos que lo teleológico tiene que ver como con el reforzador o las consecuencias recibidas en el pasado, cómo son determinantes para la conducta futura. Esto tiene que ver ya como con la noción del tiempo. Migra al conductismo teleológico. Rachlin revisa como ese trabajo que hace Foxall. Rachlin es el autor, principal autor del conductismo teleológico, fallecido en 2021, infortunadamente. Pero revisa ese documento y le dice, no, señor Foxall, usted no es nada teleológico. Usted lo que está haciendo es metiéndole un mentalismo que en el conductismo teleológico no tiene cabida. Así que, chao. Lo expulsa, entre comillas, digámoslo, se pudiera expulsar, pero básicamente le da una lección en donde dice, no, usted no es teleológico, señor Foxall, siga buscando porque por aquí no es. Así que Foxall termina finalmente, según él, en lo que sería el conductismo intencional, inspirado en el modelo de Tolman, estímulo, organismo, respuesta, en donde el organismo tiene ciertas variables internas que median entre el estímulo y la respuesta.
Entonces aquí ya comenzamos a ver que el hombre pues ya comienza a introducir elementos ya de tipo mentalista, aunque su intención inicial era pues alejarse del mentalismo, pero bueno, insisto, va desde la postura de Tolman. Tolman sigue siendo, pues, se considera conductista porque digamos que el énfasis de su análisis no está tanto en esas variables mediacionales que reconoce como mapas cognitivos, sino que su énfasis está todavía en la parte ambiental, por eso se sigue considerando conductismo y no psicología cognitiva. Pero si ustedes ven este modelo, esta es la segunda versión del modelo que él llama BPM-I o la I de intencional, pues ya contempla otros elementos como las expectativas, las creencias y las representaciones. Y aquí ya comenzamos a ver pues terminología pues cognitiva que no tiene nada que ver con el conductismo. Entonces, estos son los nuevos elementos que aparecen, como les digo, la intencionalidad, las representaciones, y es que desde la postura del conductismo radical no hay una demostración empírica de la representación que no tenga que ver con conducta. Entonces nosotros decimos como que ¿para qué utilizamos el término representación si finalmente vamos a terminar hablando de conducta? Bien. Por supuesto, aquí la cuestión, creo yo que es una confusión de Foxall, es la cuestión de la valoración subjetiva del consumidor. Por supuesto, esto se puede ver desde el conductismo radical, a partir de la conducta verbal, a partir de análisis funcionales con su historia de aprendizaje, pero él dice que esa parte de la valoración subjetiva es una media en la conducta de elección. En ese sentido, la crítica que yo le hago a Foxall en este modelo intencional es que ya separa a los eventos privados de la conducta en general, como si fueran dos procesos o como dos cosas de naturaleza diferente, muy desde el dualismo mente-cuerpo, y convierte a los eventos privados en causa. Además que él no los llama eventos privados, los llama procesos cognitivos. Así que, bueno, aquí ya comenzamos a ver cómo él se va alejando del conductismo radical. Y finalmente en 2023 propone el BPM-N, o el modelo de perspectiva conductual neuropsicológico. Ahí yo sí creo que es que ahí Fox al término pues de revelarse, de encontrar su versión cognitiva, porque ahora ya no solamente tiene en cuenta pues la cognición como un proceso que causa la conducta, sino que tiene en cuenta, por supuesto, pues actividad cerebral. Ojo, no quiere decir que el conductismo radical niegue la biología, porque sería un absurdo, ¿no? Por supuesto que tiene que ver, pero yo creo que en términos prácticos, pues de nada le sirve al psicólogo el consumidor o al gerente de marketing saber que a alguien se le activa la dopamina cuando recibe un reforzador, porque eso no se puede controlar en sí. O sea, tú puedes controlar el reforzador, pero no la producción de dopamina, digamos, pero pues bueno, aquí está, ¿no? Entonces aquí separa las respuestas impulsivas de las respuestas pensadas, ¿listo? El descuento temporal, que ya vamos a entenderlo, y sí, como ven, hay unas respuestas como automáticas y unas respuestas más pensadas o más racionales. Estos son los nuevos elementos que él introduce allá en este modelo, que es el descuento temporal, como les venía diciendo, que eso en español significa la preocupación que tiene el consumidor por la consecuencia futura, es decir, como las expectativas, ¿no? Lo que hablamos en el modelo intencional, la expectativa que tiene la persona sobre la futura consecuencia. Lo que pasa es que acá él ya se acerca muchísimo más, no al neuromarketing, eso debo valorarlo, sino a la neurociencia del consumidor. ¿Cuál es la diferencia? La neurociencia es el estudio serio y riguroso de los procesos o del funcionamiento cerebral en torno al comportamiento. Una cosa es el cerebrocentrismo y otra cosa es la neurociencia, ¿no? Entonces, claramente,
si vamos a tener en cuenta el conductismo radical, la biología, pues tenemos que acercarnos un poco a la neurociencia, pero no reducir la explicación a eso. Entonces, aquí lo que pasa con Foxall es que él explica estos procesos de las expectativas, los reduce en la ubicación de la amígdala y la región medial cerebral. También como les venía diciendo, pues reconoce que en el proceso de reforzamiento hay una liberación de dopamina, pues que afecta a la conducta de elección. Y pues eso no es nada novedoso, pero insisto, o sea, ¿de qué sirve saber que alguien libera dopamina cuando tiene un reforzador? O sea, no es muy práctico. Y justamente por eso se aleja del conductismo radical, porque el conductismo radical tiende a ser pragmático, ¿no? Pues que sirva para algo, pero aquí siento que no me sirve mucho de nada, de mucho eso. La otra cuestión es que sí hace muy explícito el concepto de proceso, de nuevo, separando la naturaleza de lo que pasa adentro con lo que pasa afuera, que ya es muy de la parte cognitiva. Le hace una crítica a la teoría del sistema 1 y el sistema 2, básicamente de lo racional y lo automático que propone Daniel Kahneman, que dicho sea de paso ganó premio Nobel de Economía por esa teoría. Y digamos que lo positivo que veo de la postura de Foxall es que logra como integrar como tres perspectivas diferentes para una comprensión completa de la conducta de elección, ¿sí? O sea, que dice, bueno, ok, podemos integrar lo cognitivo, la neurociencia y lo conductual para comprender mejor el comportamiento. Lo que pasa con eso es que está haciendo, en mi opinión, un Frankenstein que yo no estoy de acuerdo, porque yo sé que aquí más de uno estará de acuerdo conmigo en decir que enfoque cognitivo-conductual no es posible por la naturaleza de sus postulados, de su epistemología, de su filosofía. Así que acá yo sí siento que él se separa de la intención inicial, que era quitarle el mentalismo, vuelve al mentalismo y hace una combinación toda extraña. Así que para terminar, voy aquí a hacer una crítica desde el conductismo radical, que ya la he venido haciendo, pero a presentarles un modelo que proponen dos psicólogos colombianos, orgullosamente mis maestros y orgullosamente colombianos, en donde toman el modelo de Foxall. Esta es una propuesta del 2011, allí no habían conocido la nueva postura neuropsicológica, pero cabe aclarar que una de las autoras, que es Maritza Sandoval, pues le hace la revisión y crítica al modelo de perspectiva conductual neuropsicológica. A la derecha, la doctora Maritza Sandoval Escobar, quien, dicho sea de paso, es quien introdujo el tema de la psicología del consumidor aquí a Colombia hace unos 30 años. Y también tenemos a Felipe Medina Arboleda, psicólogo del consumidor. Entonces, este es el modelo que ellos proponen. Aquí, como ustedes ven, aquí ya se quita la linealidad con la que desgraciadamente se ataca al conductismo radical, porque pues claro, no fue muy estratégico poner la cuestión como estímulo, respuesta, consecuencia, una forma lineal y con flechitas como la mostré al inicio, porque da la confusión o da la sensación de que nosotros solamente analizamos de una forma muy básica el asunto. Así que creo que la doctora Maritza Sandoval y Felipe Medina como que corrigen esa cuestión. Me parece que es más sensato plantear un modelo así en donde las flechas están conectadas todas con todas, casi que bidireccional, y si bien podemos hacer la imaginación de que hay unos antecedentes, una conducta y una consecuencia, como que todo está funcionando en constante interacción como si fuera casi que un espiral. Así que digamos que dentro de los nuevos elementos que aparecen en el modelo están las operaciones de motivación, que son variables que se tienen en cuenta en psicología clínica. Si les gusta la psicología clínica, pues está acá. El concepto de transformación y función de estímulo, que están acá. El concepto de macrocontingencias, en donde ya se tiene en cuenta, no estamos analizando un individuo que está solo en el mundo, sino que está
inmerso en un sistema social y en una cultura, y se quita absolutamente esta cuestión de las consecuencias utilitarias e informativas que no tienen sentido dentro del conductismo radical, pero sí que se le hace un énfasis a esa parte del ajuste social. Entonces, dentro del ambiente y la configuración del ambiente, ¿no? Que aparece aquí, no solamente no es abierto y cerrado, sino físico y simbólico. Entonces, para entender bien esa cuestión de este modelo que proponen ellos, es entender la cadena de variables para comprender la conducta que propone Skinner. Es decir, debemos tener en cuenta, por supuesto, lo biológico, pero no reducirnos a ello. Tenemos que tener en cuenta lo ontogenético, es decir, la historia de aprendizaje, ¿sí? En términos de la relación que tiene con las consecuencias, pero también con las funciones de los estímulos. Y tenemos que tener en cuenta lo cultural, o sea, aquí en términos de macrocontingencias del grupo social. ¿Qué es el ambiente físico? Pues todos los estímulos tangibles e intangibles que rodean al organismo en la organización del entorno. El conjunto de reglas verbales, de simbolismos, de tradiciones, de rituales que existen en torno a situaciones en particular de lo que conocemos como el ambiente simbólico. Sería la cultura, explicadas desde Skinner, porque Glenn hace un aporte posterior, pero desde Skinner se explica esta parte del ambiente simbólico con las macrocontingencias. Rápidamente, macrocontingencias es un conjunto de conductas operantes que hacen un conjunto de personas en un territorio o en una comunidad verbal y que por esas conductas se reciben consecuencias en común. Puede sonar muy enredado, pero vamos con un ejemplo. Por ejemplo, perdón la redundancia. Esta situación, vamos a ponerlo en términos negativos. Las personas que tienen relaciones sexuales sin condón. Claro, uno podría decir, ok, pues cada quien hace de su vida lo que se le da la gana, si lo quiere hacer sin condón, pues hágale, si lo quiere hacer con condón, pues es su vida y nada nos importa. Pues eso, digamos, en un principio básico, pero es que resulta que no. Resulta que la consecuencia que esa persona reciba, vamos a suponer que esta persona que lo hace sin condón adquiere una enfermedad de transmisión sexual tipo VIH. La cuestión es que esa consecuencia que recibe implica una serie de consecuencias en términos de la sociedad en general, porque se aumentan los índices de VIH en ese territorio en particular, y no solamente pasa eso, sino que hay más probabilidad de infectar a otros y demás. O sea, no es una cuestión de que solamente él hace con su vida lo que se le dé la gana, él o ella, no, sino que su conducta implica consecuencias en común. Ahora imagínense que no solamente es una sola persona, sino que de una ciudad de 8 millones de habitantes, 4 millones se dediquen a hacer esta práctica pues sin condón. Entonces sí tiene implicaciones o consecuencias para toda la comunidad verbal. Esa consecuencia en común, que en este caso sería el aumento de la transmisión del VIH en esa comunidad en particular, se llama macrocontingencia, por un conjunto de prácticas que ocurre en una gran cantidad de personas y que tiene unas consecuencias para todos. La función de estímulo entonces se refiere a la relación funcional que tienen los estímulos antecedentes como consecuencias. Entonces, nosotros en el conductismo no estudiamos el estímulo, o sea, vamos a poner el ejemplo de Coca-Cola. A nosotros no nos interesa la Coca-Cola, ¿sí? O sea, el conductista que analice la Coca-Cola, pues está en nada. Eso se lo dejamos al químico, allá al cocinero que se inventó la fórmula, pues, de la Coca-Cola, ¿sí? O sea, no nos interesa. La cuestión es por qué y para qué está consumiendo específicamente Coca-Cola, a pesar de que hay todas unas campañas que dicen que no, que eso es malo, que eso afecta a la salud, pero la siguen tomando. ¿Por qué? ¿Para la felicidad, como ellos lo venden, o para compartir más con los amigos, o porque en su historia de aprendizaje le enseñaron en su familia que eso es lo que calma la sed y no el agua? Eso es lo que nos importa.
Y en ese sentido, fíjense que yéndose hacia la particularidad, pues sí, podríamos utilizar, si bien un análisis experimental de la conducta, pero cuando hablamos de macrocontingencias, como estamos hablando de reglas y de discursos verbales, de una comunidad verbal, pues acá sí nos tenemos que volver netamente positivistas, donde entendemos que el fenómeno de la conducta no es tan simple como causa y efectos, ya entonces ves y estímulo o respuesta, sino que hay muchísimas variables y hay una particularidad importante. Entonces no solamente es análisis experimental, sino que aquí sí podría ser muy importante investigaciones incluso de tipo cualitativo, ¿sí? Y entonces, fíjense, estoy hablando de conductismo radical, pero aquí también, o sea, no solamente somos experimentos con ratas y palomas, ¿sí? Y es muy importante saberlo. Operaciones motivacionales, entonces el conjunto de condiciones biológicas o aprendidas que pueden alterar la probabilidad de ocurrencia de la conducta, que pueden ser, digamos, primarias en términos incondicionales, es decir, lo que no es aprendido, necesidades fisiológicas, por ejemplo, cuando una persona tiene un bajón de azúcar y tiene que hacer una compra compulsiva de algún dulcecito para que le nivele los niveles del azúcar, por ejemplo, en ese caso es una compra impulsiva, o por ejemplo aquellas variables motivadoras condicionales o adquiridas gracias al condicionamiento clásico u operante. Esa historia, por eso es que en el modelo, y me voy a permitir devolverme, en el modelo se tiene en cuenta mucho la historia de aprendizaje, otra vez la función de estímulo, el por qué y el para qué, y por supuesto las macrocontingencias netamente conectadas con el ambiente simbólico, las reglas, los discursos presentes. Entonces, como estamos viendo, es un modelo mucho más integral, mucho más amplio que propuesto unos 12 años antes, digamos que llenaría los vacíos que Foxall ha visto en el conductismo radical, que siento, insisto yo, como que no se ha entendido bien el asunto. Las consecuencias utilitarias y sociales son básicamente la clasificación que hace Skinner. Reforzadores incondicionales, en este caso, por ejemplo, vamos a ponerlo con el caso de McDonald's. Reforzador incondicional, la comida como tal, sacia una necesidad fisiológica. Reforzador condicional, la marca como tal, en este caso McDonald's. Y reforzadores generalizados que tienen que ver con las relaciones sociales, reconocimiento, vínculo social, emociones, etcétera, que sería, pues, por ejemplo, aquí compartir con amigos. En ese sentido, como les venía diciendo, reforzamiento informacional no tiene lógica dentro del conductismo radical. Perdón que me estoy pasando unos 2 minuticos, pero hemos llegado ya, digamos, con este análisis y estas críticas muy respetuosas a Foxall, a las siguientes conclusiones. Digamos que el modelo de perspectiva conductual inicial, el original, es un intento, digamos, muy interesante por rescatar el conductismo radical y los aportes del conductismo en general a la psicología del consumidor, insisto, bañada por un mentalismo. Pero siento que el modelo actual pues ha perdido ese norte o esa esencia conductual y pues ya ha pasado a una postura más mediacional, mucho más parecido a la psicología cognitiva que al conductismo como inicialmente la intención de Foxall. La otra conclusión es que a pesar de que está este modelo propuesto por Medina Arboleda, Sandoval Escobar, no ha sido muy popular, así que no ha sido popular porque no ha sido muy popular, me refiero a que no se ha divulgado lo suficiente a punto de que se generen investigaciones al respecto. Yo personalmente estoy dirigiendo una tesis, una opción de grado que tiene que ver con este modelo y estoy trabajando ese modelo para ver qué resultados podemos obtener. Pero definitivamente, digamos, aquí hay una gran oportunidad para utilizar un modelo más fiel al conductismo radical que pueda hacer aportes interesantes a la psicología del consumidor. Finalmente, y como les decía al inicio, la psicología no solamente es clínica, hay diferentes campos aplicados. Desde, por ejemplo, el Colegio Colombiano de Psicólogos se reconocen 21 campos aplicados, pero infortunadamente en redes sociales solamente se divulga la psicología clínica. Así que
teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, pues las nuevas generaciones de analistas conductuales tienen todo un amplio camino y tienen un reto muy interesante por fortalecer la ciencia de la conducta más allá de la psicología clínica. La psicología del consumidor, desde la perspectiva conductual, es aún muy joven y tiene grandes retos importantes. Entonces, si se animan, bienvenidos los nuevos analistas de conducta a la psicología del consumidor. Aquí también podemos hacer demostraciones para que este campo aplicado también sea basado en evidencia. Muchas gracias por escucharme y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Aquí les dejo mis redes por si quieren seguirme. En YouTube me encuentran como Soy Andrés de Gutiérrez. En Instagram estoy creando nuevo contenido. Y si quieren también ver al señor Ratrol criticando a la pseudociencia y dando otros datos sobre psicología conductual, pues bienvenidos allá, los espero. Muchísimas gracias a todos. También les dejo acá las referencias de donde he tomado la información. Hasta la próxima.